La mañana de hoy vamos a empezar acerca de, que es el título del sermón, unas predicaciones sobre los oficiales de la iglesia. Aquellos títulos o funciones que las escrituras nos dejan ver que existen en el cuerpo de iglesia local. Los únicos dos cargos ordenados que la Biblia nos menciona que una iglesia local debe tener. Quiero invitarlos, por favor, a 1 Timoteo capítulo 3. Sí, ahora sí se escucha muy bien. 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 8 al 13. 1 Timoteo capítulo 3, Timoteo está antes de 2 Timoteo, antes de Tito, después de 2 Tesalonicense. Ahí encuentran a 1 Timoteo capítulo 3, los versículos del 8 al 13. Y hoy vamos a hablar, como les decía, el título es oficiales de la iglesia, pero particularmente vamos a hablar acerca del diácono. El diácono de la iglesia, van a ser 2 sermones, hoy va a ser el primero, la primera parte. Los animo a ponerse sobre sus pies. Los animo a ponerse sobre sus pies y vamos a leer la palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 13. Yo leo del 8 al 12 y de manera unánime leemos el versículo 13. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa juntos. Diaconado, así un grado honroso, mucha confianza en la fe que es. Vamos a orar. Amado Señor, bendito Padre, infinita es tu misericordia y tu gracia y se renuevan cada mañana, Señor. Meditar en tu ser, Padre, nos llena de asombro y nos transforma a la imagen del Señor Jesús. Tú has establecido que esa meditación de ti, Señor, sea por medio de tu palabra y en la oración. Henos aquí, con la gran bendición de estar reunidos, de tener un sitio donde podemos estar protegidos del clima, de tener algo de seguridad con las puertas cerradas. Pero Padre, esta reunión no deja de ser cualquier otro tipo de reunión humana afuera si tú no estás en medio de nosotros y no le das sentido a esto. Nuestra oración, Padre, es para clamar la dependencia que tenemos de ti. Nuestra oración, Padre, es para reconocer nuestras profundas incapacidades, sobre todo morales, en relación a tu perfecta santidad. Hay una distancia enorme entre tú y nosotros. La única manera que pudimos ser unidos a ti fue por ese ser perfecto que siendo Dios tomó forma de hombre y que conocemos como el Señor Jesucristo. Amado Cristo, de ti son los únicos méritos por los cuales el Padre puede bendecirnos por medio de la predicación de la palabra. Únicamente sea la alabanza y la gloria a tu nombre si el Padre decide bendecirnos por medio del sermón, de este sermón esta mañana. Bendito seas. Amén y amén. Pueden sentarse. Como ustedes están mirando hacia acá y yo soy el único que está mirando hacia allá, ustedes no pueden notar lo que yo noté cuando dije el título de este sermón. El rostro de Edward cambió y se puso de muchos colores cuando mencionamos que íbamos a hablar acerca del diácono. ¿Por qué hablar de este tema? Es increíble que si usted va a una librería donde, llamémosla librería cristiana, en el sentido por el tipo de material escrito que usted puede encontrar ahí, no que haya librerías cristianas y seculares, me refiero a la literatura que se consigue. Si usted va a este lugar, usted puede conseguir libros de diversas temáticas y sobre todo también acerca del oficio pastoral. Pero si usted va ahí e intenta encontrar material que hablen acerca de este oficio que acabamos de leer, diáconos, va a ser muy raro que usted pueda encontrar algún tipo de material sobre esto. Incluso las mismas escrituras
no tienen, como tienen con el oficio pastoral, una clara o una explícita, más bien es la palabra, no clara, sino explícita, o un detalle explícito de las funciones del diácono. Implícitamente por muchos textos podemos, y lo vamos a ver, cuáles son las funciones del diácono, pero de manera explícita no lo vemos. ¿Por qué? Porque era sobreentendido. Incluso a lo largo de la historia del cristianismo no se hacía mucho detalle en esto porque dentro de la iglesia se conocía cuáles eran las funciones del diácono. Al día de hoy no es así. Al día de hoy no es así. Y podemos tener mucha confusión de lo que significa el diácono dentro de la iglesia local. ¿Por qué podemos tener confusión? Por malas experiencias que hayamos tenido, por desconocimiento bíblico, porque nunca nos hemos indagado sobre eso, porque quizás algunos de ustedes llegaron a esta iglesia cuando ya la iglesia había sido constituida con su membresía y había sido constituida con sus oficiales, que es el pastor y el diácono. Son los dos únicos cargos ordenados como oficiales dentro de la iglesia que la Biblia deja ver. Podemos tener en la práctica hermanos que pueden estar liderando asuntos con niños, con alabanza, con distintos asuntos, pero son nombres que delegamos nosotros para el funcionamiento de la iglesia local. Los dos únicos cargos ordenados y reconocidos en las Escrituras es el del pastor y el del diácono. ¿Por qué quise empezar por aquí, por el diácono y no por el pastor? Bueno, porque la idea es, primero no estoy siguiendo consecutivamente un texto, aunque nos estaremos basando en 1 Timoteo capítulo 3, no es mi intención hacer una predicación expositiva consecutiva. Y segundo, por deseos personales, quise dejar hacia el final el tema del pastorado, por algunos asuntos de agenda. Quise empezar entonces por el tema del diaconado. Podemos tener algunos la idea rápida de qué es un diácono. Quizás podemos pensar que el diácono es alguien que alegra nuestros domingos en la mañana, que echa algún tipo de chiste y siempre nos hace reír. No sé por qué pudiéramos llegar a tener ese concepto de que el diácono es eso. No sé por qué será, pero no se trata de eso. Y como les mencioné, al hablar acerca del diácono, lo vamos a hacer en dos sermones. El sermón de esta mañana particularmente es sobre generalidades de este oficio diaconal, del oficio del diaconado. Y la segunda parte que miraremos, si el Señor lo permite, el próximo domingo, son los requisitos. Son los requisitos necesarios para constituir o ordenar a alguien al ministerio del diácono. Quise dividirlo porque si no sería un sermón único como de hora y media y no es el sentido. Además quiero dejar como mayor claridad sobre este tema. Tenemos mucho tiempo que quizás no somos expuestos a lo que estos cargos y oficios son. Lo hemos vivido en la práctica. Recordando con Edward, en el mes de diciembre cumplimos 3 años de haber sido ordenados a nuestros oficios, 2019, 29 de diciembre de 2019. Algunos llegaron ustedes después de esa época, entonces ya encontraron a un pastor y a un diácono. Y por eso quería como retomar este tema, entre muchos asuntos, porque como iglesia local, el entendimiento bíblico que tenemos es que deberían haber pluralidad de pastores y de diáconos. Entonces no solamente entender los que ya tienen, sino el deseo en su corazón y en el nuestro que puedan haber más si el Señor lo dispone, y cómo deberían ser estos reconocidos, ordenados y escogidos. Para ver estas generalidades en la mañana sobre el diácono, vamos a ver primero el significado gramatical de la palabra, o sea, gramaticalmente cómo esta palabra diácono se encuentra en las Escrituras. Lo segundo, vamos a ver el origen de este oficio en la iglesia. Y lo tercero, la función principal del diácono. La función principal del diácono. La palabra diácono, que en el griego se escribe con K, parecido como suena al español, pero que se escribe con K, o traduciendo el griego al español, que se escribe con K, tiene un significado, pero un uso gramatical distinto en todas las Escrituras. Quizás algunos de ustedes pueden estar familiarizados con lo que significa la palabra diácono, pero en su gran mayoría estoy seguro que no. No es una palabra que nuestra
comunicación cotidiana usemos muy a menudo, ¿no? No, para referirnos en nuestras acciones diarias no hablamos acerca del diácono o la diaconía, no es algo que usemos en nuestro español cotidiano. Pero si escuchamos el significado de esa palabra, seguramente sí nos daremos cuenta que la usamos más a menudo. ¿Qué significa la palabra diácono? Significa servidor, un siervo, alguien que sirve. Y es una palabra muy general. Generalmente nos podemos saludar así, ¿no? Cuando alguien te llama, te escribe, tú respondes, ¿cómo puedo servirte? ¿En qué te puedo servir? Ahí está usted utilizando esa palabra diácono o diaconía en el contexto cotidiano. La palabra que viene del griego. En las escrituras vemos 3 variaciones de esta palabra. Como les mencioné, diácono, la otra variación sería diaconía y la última variación sería el diaconeo. ¿A qué se refieren? Diácono, siervo o servidor. Diaconía se refiere como al servicio que se está ejerciendo. Y la última es el verbo diaconeo, que significa servir. Esta palabra y sus variaciones son muy comunes en las escrituras. Quizás se puede usar más de 100 veces en distintos textos bíblicos. Pero en su significado original, diácono servidor, y porque es tan ampliamente utilizado en las escrituras, tiene la idea de ser alguien que era una persona de servicio, pero un servicio principalmente hacia las mesas, atendiendo mesas. Quizás como un mesero. Pero su uso a través de muchos textos bíblicos hizo que su significado se ampliara mucho más hacia cualquier tipo de servicio. Originalmente en el griego la palabra, como les digo, era usada para definir a alguien que atendía las mesas, pero se usó tanto para hablar acerca del servicio que tuvo una ampliación en su significado. Los traductores bíblicos, recuerden que la Biblia fue escrita principalmente en hebreo y en griego y algunas porciones en arameo, transliteraron esta palabra en solo 2 textos bíblicos. En los demás la tradujeron. En Filipenses capítulo 1, versículo 1 y aquí en 1 Timoteo capítulo 3, ellos transliteraron, pusieron la palabra del griego al español. Tomaron el diácono con K, como les dije, y lo pusieron en diácono con C, que es en el español. En los demás textos lo que hicieron fue traducirla al hablar acerca de servir, acerca de un servidor o acerca de un servicio. Es únicamente en estos textos bíblicos de 1 Timoteo capítulo 3 y Filipenses capítulo 1 versículo 1, donde se vuelve específico y es usado para describir a uno de los 2 únicos cargos oficiales de la iglesia. Aquí, como leímos al inicio en 1 Timoteo capítulo 3, está hablando acerca de alguien que ejerce un ministerio reconocido y ordenado por la iglesia. Para entender un poco más todo esto que le estoy diciendo, vamos a ver alguna serie de pasajes que pueden ir anotando sin necesidad de ir allá. ¿A qué me refiero de cómo los traductores de la Biblia cambiaron al traducir la palabra diácono por servicio? Ejemplo, Juan capítulo 2. En Juan capítulo 2, ¿qué sucede en esa escena? Quizás no se acuerdan, pero si yo le digo las bodas de Caná, ya algunos dicen, ya sé qué fue lo que sucedió. El primer milagro registrado por parte del Señor Jesús. Conocemos la historia, ¿no? Jesús fue invitado a un matrimonio, estaba con su madre, y María le dice a Jesús, se acabó el vino. Ustedes recuerden la respuesta de Jesús, mujer, ¿qué quieres conmigo? Pero María también, el versículo 5, le dice, y dice literalmente el versículo, a los que servían, haced todo lo que Él les diga. ¿A quiénes les dijo cuando esa palabra servían? Es a los diáconos. María se dirige a los diáconos, que eran las personas que estaban atendiendo en el matrimonio las mesas, hagan lo que Jesús les diga que hagan. Y es cuando Jesús les dice, traigan las tinajas, llénenlas de agua, llévense a la maestresala, y ocurre el milagro de que el agua es convertida al vino. Aquí vemos el uso más básico de la palabra diácono,
que es para designar el oficio de alguien que atiende una mesa. Otro texto, para ver cómo la palabra diácono es usada en la Biblia. Lucas capítulo 4, versículo 38-39. Yo espero que cuando ustedes escucharon la palabra Lucas, se hayan emocionado tanto como yo. Espero que extrañen ese evangelio tanto como yo. Volveremos ahí en su punto y de verdad espero que a ustedes les haga falta seguir estudiando el evangelio consecutivamente como los hemos hecho. ¿Qué vimos en Lucas capítulo 4? Bueno, vimos el milagro de Jesús de sanar a la suegra de Pedro. Y luego de ese milagro, dice la reacción de ella en el versículo 39. Dice que se levantó inmediatamente al instante y les servía. Ahí vemos el verbo diaconeo. Ella se levantó a servirle a Jesús y a las personas que estaban con él. Y literalmente se levantó a servirle las mesas, a presentar algo de alimentos. Nuevamente el uso de esa palabra. En Romanos capítulo 13, versículo 4, vemos cómo el apóstol Pablo utiliza la palabra pero con un significado más amplio. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13? De las autoridades civiles. ¿Recuerdan eso? Someteos a todas autoridades. Y en el versículo 4, hablando acerca de las autoridades, dice el apóstol Pablo, porque las autoridades... porque son servidor de Dios para tu bien. Esa palabra servidor es la palabra diácono. Entonces estamos viendo que ya no solamente se utiliza la palabra para designar la función de atender una mesa, sino para ejercer otro oficio de servicio. Incluso el mismo Jesús utilizó la palabra con un significado más amplio. Juan capítulo 12, versículo 26, Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Y esa palabra sirve ahí sería diaconía. En pocas palabras, todo lo que tú hagas para seguir a Jesús constituye una diaconía, un servicio o un ministerio. Esa palabra ministerio también es traducida de la palabra diácono. La vida del cristiano, es decir, de un seguidor y discípulo de Jesús, es una vida de servicio constante a Él. La vida del cristiano es una vida de servicio constante a Él. Hemos conocido cómo es usada la palabra y cómo Jesús la aplica al creyente en este versículo que acabamos de leer. Podemos concluir que todo cristiano está en la diaconía. Todo cristiano es un ¿qué? Un diácono. Todo cristiano es un diácono. Y quiero que eso sea como lo primero que podamos entender. Porque si decimos entonces que el diácono con D mayúscula, como el oficial de la iglesia, es un servidor, lo que va a suceder en nuestras conciencias, que sucede en muchas congregaciones, es que vamos a pensar que el diácono es el único con responsabilidad de servicio y que los demás no tenemos esa responsabilidad, y eso es grave. En la práctica, si hay alguna necesidad, un hermano enfermo o algo que tiene que ser atendido, donde la misericordia sea manifestada, ¿qué sucede a nuestras conciencias? Que vaya el diácono. Que vaya el diácono. Ahí sí, el diácono es el encargado del servicio. Pero esta palabra, como podemos ver, habla claramente del servicio que, en las palabras de Jesús, todo cristiano debe prestar. En ese mismo versículo 26 de Juan capítulo 12 sigue diciendo el Señor Jesús, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, es decir, mi diácono. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Todo cristiano es siervo, es el siervo del Señor. Todo cristiano le está sirviendo. Es la forma de vida del cristiano. El servir a nuestro Señor es algo que debe caracterizarnos. No es algo que se haga meramente el día domingo, o no es algo que siempre se está haciendo de manera visible a todas las personas. Sucede muy a menudo que algunas personas le dicen a uno como, pastor, yo quiero servir en la iglesia. Y es una referencia exclusivamente a quiero hacer algo el domingo, independientemente de la función. El servicio que le prestamos todos a Cristo, no todos tienen la misma aplicación, pero es un servicio constante, es su estilo de vida. No es una función en algún momento de la semana,
es su estilo de vida del cristiano. Miren, por ejemplo, ese pasaje en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, donde el apóstol Pablo muestra la relación y el vínculo que existen entre el pastor y los santos de la iglesia, los miembros de la iglesia. Dice ese pasaje, y él mismo, es decir, Cristo, constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, unos oficios que no están vigentes el día de hoy, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos, es decir, al creyente, para la obra del ministerio, es decir, la obra del servicio, de la obra de la diaconía. Lo que hacemos los pastores es equipar al creyente para que constantemente ejerza la labor del ministerio, del servicio, de la diaconía. Es darle las herramientas bíblicas a su conciencia de cómo pueden servir a Cristo de tal manera que ese servicio sea de la alabanza y de la gloria de Él. Servimos constantemente mientras que satisfacemos las necesidades de quienes nos rodean, pero principalmente nos dedicamos al servicio espiritual. Esa es la manera en que nos servimos los unos a los otros, y por eso muchas veces existe confusión cuando creemos que únicamente servimos el día domingo. Porque esa responsabilidad del servicio espiritual, esa obra del ministerio, esa obra del servicio la ejercemos todos los días de la semana. Cuando usted ora por una persona, cuando usted visita una persona, cuando juntos se reúnen a orar, a estudiar la palabra, a crecer juntos en la fe. Ejercemos ese oficio de la diaconía no meramente el día domingo, sino, si usted es creyente, todos los días de nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa con los diáconos? Me refiero a los oficiales de la iglesia, a los que son reconocidos y que son ordenados. Bueno, ellos no son otra cosa que servidores, al igual que todos nosotros, pero con S mayúscula. Son personas que cumplen una serie de requisitos, como los que leímos en 1 Timoteo capítulo 3, y que son reconocidos como líderes, quiere decir como un modelo de servicio para todos los demás. Es alguien que, al igual que todos los demás, sirve, pero lo hace de tal manera que nos modela a los demás cómo debe ser el servicio constante a Cristo. Estas personas entonces son reconocidas, son ordenadas al ministerio, no porque hagan todo el servicio dentro de la iglesia o todo el trabajo, sino porque deben modelar el tipo de servicio adecuado para todos los demás. Es un estándar de referencia para todos los demás. Amén. Eso nos da paso, y quiero primero, como les dije, dejar claro el uso gramatical de la palabra, para que cuando pensemos en el diácono y su traducción, que es un servidor, no caigamos en la confusión que es el único que debe servir y trabajar en medio de la iglesia. Por eso vemos que esta palabra es usada en distintos versículos de las Escrituras en referencia a un servidor o a un servicio, pero es transliterada solamente en estos textos de 1 Timoteo capítulo 3 para hablar acerca de un oficio reconocido y ordenado dentro de la iglesia. El segundo punto que les mencioné es el origen del servicio. Y referente al origen del servicio, hay dos posturas en medio de los pastores, teólogos, o cualquiera que interprete las Escrituras. Algunos piensan que este oficio fue instituido aquí, en 1 Timoteo capítulo 3. Esa labor empezó aquí, ordenada por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a partir de este texto. La otra postura es que después de Pentecostés, en la narración del libro de Hechos, para la época de la Pascua, ese avivamiento dado por Dios, por medio de su Espíritu Santo siendo derramado a través de la predicación de los apóstoles, hizo que surgieran tantas necesidades en medio de la iglesia que fuera necesario suplirla dándole una labor requerida. Es decir, ordenando a alguien que cumpliera esta función particular. Yo me identifico con esta opción. O sea, yo creo que lo que vamos a ver en Hechos capítulo 6, y pueden dirigirse allá, no solamente yo, muchos pastores también se identifican con esa opción, de que aquí, esta narración de Hechos capítulo 6,
es el inicio de este oficio diaconal. Incluso algunas traducciones de la Biblia tienen como subtítulo, y eso es algo humano, eso no es una inspiración divina, dice elección de 7 diáconos, por lo menos la traducción de mi Biblia dice eso. ¿Qué sucede aquí? En Hechos capítulo 6. Dice el primer versículo, en aquellos días, como creciere el número de los discípulos. ¿Cómo fue que empezó a crecer la iglesia primitiva o la iglesia después de Cristo? Después de su ascensión. Recordamos Hechos capítulo 2, donde empezó la predicación del apóstol Pedro, ¿no? Cuando descendió y vino el Espíritu Santo a morar en medio de tantas personas que estaban escuchando esto. Estas personas, que son judíos, y aquí habla de griegos y de hebreos, ya les explicaré la diferencia entre estos tipos de judíos, habían llegado a participar de la Pascua. Y por obra sobrenatural, Dios determinó en ese momento derramar su Espíritu Santo mientras Pedro predicaba. Y el texto dice que se convirtieron más de ¿cuántas? De 3,000 personas. Imagínense, yo les sacaba cuenta ahorita que somos 60 y tantos. Imagínense 3,000 personas por medio de la predicación del apóstol Pedro. ¿Y quiénes eran estos nuevos creyentes? El versículo dice que eran de los griegos y de los hebreos, pero eran judíos. Lo que sucede, que ustedes saben, después de la diáspora, después que el pueblo judío fue esparcido a otras naciones como parte del juicio de Dios, algunos judíos quedaron viviendo en esas naciones, pero eran judíos de descendencia griega, judíos que moraban en estas naciones con raíces judías, y otros eran judíos de Palestina, de esta región, y ellos, el día de la Pascua, de la celebración de la Pascua, de una de las tantas fiestas establecidas en el Antiguo Testamento, se reunían en Jerusalén para participar de esto. En esa celebración de la Pascua, la palabra es predicada. Recuerden, no había iglesia como tal constituida en ese momento, y algunos llegan al conocimiento y a la fe del Señor Jesucristo. Y dicen, ¿para dónde me voy? Aquí por lo menos están los apóstoles que pueden darle más conocimiento de Cristo. Aquí hay otras personas que también se han identificado con esto y deciden no volver a sus naciones. Ellos deciden no volver a sus naciones. Dejan todo atrás por adquirir más conocimientos del Señor Jesucristo y por vivir en la comunidad con otros creyentes. ¿Qué sucedió al ser tantas personas? Que hubo murmuración, dice el versículo 1. Y este pecado, nos damos cuenta que acompañaba a la iglesia desde su origen, no solamente el día de hoy, la murmuración, sino que ha estado siempre, porque obviamente, como decía Edward, seguimos cargando con este cuerpo de muerte en la escuela dominical. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el origen de la murmuración? Dice el versículo 1, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. El judío estaba acostumbrado a atender las necesidades de las viudas, de los huérfanos, de los pobres. Era una práctica que se canalizaba por medio de la sinagoga. Generalmente por semana recaudaban alimentos o también algún tipo de dinero, se llevaba a la sinagoga y los líderes de la sinagoga lo distribuían en medio de la población según las necesidades en medio de ellos. Incluso garantizaban por lo menos que las personas en necesidad real tuvieran 2 comidas al día. Ellos estaban acostumbrados, porque la palabra de Dios deja ver el corazón de Dios, siempre mostrando un afecto especial por el pobre, por la viuda, por el huérfano, por el que está en debilidad. Ustedes recuerdan lo que se hacía con las cosechas, ¿no? Toma una parte de tu cosecha, pero deja otra para el que tenga necesidad, que tenga hambre, pueda entrar a tu cultivo y no cargar un camión, sino alimentarse en medio de la necesidad y sea satisfecha esa necesidad del hambre. Y el problema, que no les he dicho cuál era, que dice, es que eran tantos que las personas que estaban a cargo, y nos damos cuenta que son los apóstoles, no podían hacerlo con la excelencia de vida. Los judíos de descendencia griega estaban diciendo, nuestras viudas
no tienen la inmediatez en la atención que tienen las viudas de los judíos hebreos. O quizás también la ración, la porción de comida que se le está dando a las viudas de los judíos hebreos es mayor que la que le están dando a nuestras viudas. Había una diferencia en la atención. Pero pónganse ustedes a pensar, estos pasaron de ser una población cerca de 100, 120 personas que estaban en el aposento alto, a ser más de 3,000 personas. ¿Cómo usted ejerce esa función con viudas? No todos eran viudas, obviamente, pero la población aumentó de tal magnitud que no era fácil atender las necesidades en medio de eso. Si usted es papá de más de un hijo, de 2 niños, usted entiende que no siempre puede hacer las cosas con la misma excelencia para uno o para el otro, porque usted no puede como dividirse. Y es ahí, en el seno del hogar, que son poquitos. Ahora imagínense en esta población tan grande. Ese era el problema, ese era el origen de la murmuración. No estaban siendo atendidas las necesidades físicas de las personas en medio de ellos que se habían quedado como resultado de la predicación. ¿Cómo lo solucionaron? El versículo 2 nos dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Vieron la palabra? Servir. Para la diaconía, para el diaconeo. El servicio de las mesas. Quienes tenían la responsabilidad de esta labor eran los apóstoles. Eran personas de buen testimonio que caminaron con Cristo y se les confiaba las ofrendas y los alimentos por su buen testimonio, por su integridad. Pero ellos habían comprendido que esa responsabilidad que tenían con la multitud de nuevos discípulos era principalmente equiparlos en la fe. Llegaron al conocimiento de Jesús, pero llegaron por medio de la predicación y la obra sobrenatural del Espíritu Santo, mientras que estos ya habían caminado 3 años con Cristo. Y todo ese conocimiento de Cristo tenía que ser pasados a estos nuevos discípulos, lo cual es una gran responsabilidad. Y ellos dicen: mira, no es adecuado que dejemos la palabra de Dios, esta responsabilidad en discipular a los nuevos cristianos, en equiparlos en la fe. Y ahora que son tantos, nos implica más tiempo y más sacrificio, que ya no podían hacer las 2 labores: discipular y cuidar de las necesidades. Y sobre todo hacerlo con la excelencia adecuada. ¿Qué decidieron hacer? Dice el versículo 3: entre ustedes escojan, buscan varones, que sean 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Buen testimonio, que es integridad y sabiduría. Integridad y sabiduría. Ya saben de dónde viene el título del ministerio del pastor Miguel. Y era necesario que fueran personas sabias, porque ellos iban a tener que discernir dónde existe una necesidad real. A la voz de que iban a regalar alimentos, muchos no tenían necesidad, pero les iba a empezar a surgir la necesidad. A son de que me alimenten sin trabajar, las bocas se multiplican. Si no, miren todo el asistencialismo que existe en una nación. Dice el versículo 5 que agradó la propuesta a toda la multitud. La iglesia estuvo de acuerdo. Pero ¿por qué decidieron ellos? Dicen ellos: encarguemos de este trabajo. Es decir, lo estábamos haciendo nosotros, ahora se lo delegamos a otras personas. ¿Por qué decidieron delegárselo a otros? El versículo 4 lo aclara: nosotros persistiremos, continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es la responsabilidad principal de los apóstoles en ese momento, y es la responsabilidad principal de los pastores en la iglesia del día de hoy. A eso deben dedicarse principalmente los pastores al día de hoy. Tenían 2 opciones los apóstoles: dejamos las necesidades ahí, que las personas sigan pasando hambre y que lo hagamos con el tiempo que nos sobra y la fuerza física que nos quede después de discipular, o se lo encomendamos a otras personas. Y obviamente ellos decidieron hacerlo a otras personas,
porque el amor de Dios es manifestado en ese cuidado en medio de su grey. Tan importante y relevante es la predicación de la palabra como la demostración de esa palabra en medio de nosotros. Hablar del amor de Dios y tener una persona en necesidad en medio de nosotros y que no pueda ser suplida. ¿De qué amor estamos hablando? El apóstol Juan dice, ¿no? Si alguno no ama a su prójimo que ve, no puede amar a Dios que no ve. Y ese ministerio de misericordia tiene una gran relevancia porque da credibilidad al evangelio que se anuncia. Sin embargo, la prioridad de los comisionados como maestros de la iglesia dentro de este oficio debe ser la oración y la palabra. Porque de esta manera se mantiene la salud de las almas y por esta manera tenemos el conocimiento de Cristo en nuestras conciencias que nos lleva a la alabanza y a la adoración de Dios correctamente. Si los que estamos encargados de la predicación y de la oración, eso no significa que solamente el pastor es el que ore. Al igual que no significa que el diácono es el único que sirva. Pero si nosotros abandonamos esta responsabilidad por atender los otros asuntos, lo que va a suceder en todos nosotros es que vamos a menguar en el conocimiento de Cristo. Lo cual nos va a llevar a morirnos espiritualmente. Aquí entonces escogieron 7. Dice que se lo presentaron, versículo 6, ante los apóstoles, versículo 5 son el nombre de ellos. Y dice que los apóstoles oraron y les impusieron las manos. Es la manera en que las escrituras nos dejan ver cómo ceremonialmente se reconocía a las personas que eran aprobadas por la iglesia y eran reconocidas públicamente, que los apóstoles comisionaban a ellos esa labor de ser diáconos. ¿Tuvo el resultado adecuado? ¿Qué sucedió en el versículo 7? Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, claro. Se demostraba la misericordia y el amor de Dios con personas que estaban encargadas de esta función, y los que se debían dedicar a la predicación de la palabra hizo que los discípulos crecieran, no solamente en número, sino en conocimiento de Cristo. Como ven, a partir de ese momento surge el oficio, según comprendo yo y algunas otras personas, del diaconado en la iglesia. Y eso da paso para nuestro tercer y último punto de esta mañana: la función principal del diácono. Y miren que utilizo la palabra principal y no digo exclusiva, porque el diácono no es exclusivo en el servicio a la iglesia. El pastor Josías Grauman define este oficio, el de los diáconos, como que son personas llamadas a servir a los pastores para que los pastores podamos dedicarnos a la palabra y a la oración. Los diáconos son personas llamadas a servir a los pastores para que los pastores podamos dedicarnos a la palabra y a la oración. Pudiéramos decir entonces, o como yo siempre lo he visto, los diáconos son los dedos del pastor, pero dice otro autor, Albert Martin, no solamente los dedos, son alguien que es la mente, el corazón y la mano de los pastores con respecto a algunas responsabilidades que los pastores tenemos con la grey del Señor, pero que no podemos ejecutar por disposiciones de tiempo y esfuerzo físico. Y suena extraño que ustedes me están escuchando decir que los diáconos sirven a los pastores. No estoy diciendo exclusivamente, pero lo que ellos hacen es poder ayudar a que los pastores tengamos el mayor tiempo posible para dedicarnos a la función que Dios nos ha dado. En ese sentido, los diáconos no trabajan independientemente de los pastores. Ellos no ejercen una labor paralela ni independiente de los pastores. Ellos ejercen una labor que físicamente los pastores no pueden ejercer, pero son los pastores los directamente responsables delante de Cristo. Nuevamente, un diácono no hace una función ni paralela ni independiente de los pastores. Es una función que físicamente los pastores no podemos ejercer, pero somos los pastores los directamente responsables de Cristo. ¿De dónde digo esto? Hechos capítulo 11, versículos 27 y 29. Vemos que cuando se escogió a estos diáconos en Hechos 6, ¿quiénes estaban a cargo de la administración de los recursos para suplir las necesidades? Los apóstoles.
Luego se constituye diáconos. ¿Saben qué? El hambre continuó, el hambre no paró. Y en Hechos capítulo 11 se está haciendo una colecta en Antioquía para suplir las necesidades que había en Jerusalén. En Hechos capítulo 11, versículo 27 dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo ¿a quiénes? A los ancianos. ¿Por mano de quién? De Bernabé y de Saulo. Recuerden, la palabra anciano, y lo miraremos cuando hablemos acerca del pastor, anciano, obispo y pastor hablan acerca del mismo oficio pastoral. ¿A quiénes se les envió la ayuda? A los pastores. ¿Y por qué no se los enviaron a los diáconos? Y habiendo diáconos, porque los directamente responsables delante de Cristo de los recursos de la congregación de la iglesia son los pastores, y ellos en sabiduría delegan a estos hermanos como diáconos para que ejerzan esta función que físicamente los pastores no pudiéramos hacerlo. Porque los diáconos no actúan independientemente de los pastores, como ya les había mencionado. Los diáconos no ejercen una autoridad o un gobierno igual que los pastores sobre la iglesia. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo, que estábamos leyendo, cuando leímos inicialmente el título o el texto de este sermón, lo deja ver claro. Ustedes miran en 1 Timoteo, que ya leímos las funciones, y vemos dentro de las características que debe tener tanto el pastor como el diácono, que son muy similares. En 1 Timoteo capítulo 3, por ejemplo, dice el versículo 4, refiriéndose a los requisitos de los pastores, que el pastor gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Referente a los requisitos del diácono, dice el versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y gobiernen bien sus hijos y sus casas. Pero no dice de los diáconos que ese gobierno que ejerce en su casa va a ser la demostración del gobierno que tendrá sobre la iglesia. Los diáconos no ejercen una autoridad o gobierno igual que los pastores sobre la iglesia. Los requisitos en ambos son iguales, el carácter principalmente. La diferencia es que de los pastores se demanda la habilidad en transmitir la palabra de Dios y el gobierno que ejerce sobre la iglesia. Y yo sé, y no lo voy a responder en este sermón, que cuando hablamos de gobierno, inmediatamente surgen a nuestras conciencias todas las consecuencias de los gobiernos humanos y tiranos que hemos tenido en distintos contextos. Y estar leyendo que el pastor gobierna sobre la iglesia, yo sé que vienen muchas cosas a nuestras conciencias. Denme unas semanitas cuando lleguemos y describamos un poco de lo que este texto dice. El punto de esta mañana, de lo que estoy diciendo y comparándoles, es que la autoridad y gobierno sobre la iglesia fue comisionado a los pastores y los diáconos ejercen una labor comisionada por los pastores para la ayuda y el funcionamiento de la labor que Dios llamó a los pastores. Entonces, para ir concluyendo, ¿cuál sería el ministerio principal o esencial de los diáconos? Esencialmente el cuidado de la grey. Es la manifestación de la misericordia de Dios, el amor dadivoso de Cristo para su pueblo. A medida que son más las personas que están en medio de nosotros, un solo diácono no puede conocer todas las necesidades y atenderlas en medio de nosotros. Orábamos mucho tiempo atrás, sobre todo cuando la gran mayoría de ustedes no habían llegado, que Dios nos diera diácono en medio de nosotros. Y seguimos orando para que el Señor siga proporcionándonos más diáconos en medio de nosotros. Un diácono entonces también está a cargo de administrar los recursos como una ayuda al ministerio pastoral por la gran responsabilidad y el tiempo que esto exige. Si ustedes, y después que estuvimos aprendiendo acerca del manejo cristiano de las finanzas, usted comprende que manejar finanzas no es un asunto que se haga a la ligera.
Es más, hacerlo a la ligera trae las consecuencias que trae. Es alguien que debe tomar decisiones sabias, sensatas, no hacerlo desde una posición única, sino más bien como un equipo de trabajo. Pero esta responsabilidad demanda tanto tiempo y demanda tanta labor y excelencia que si el pastor se encargara de esto, abandonaría la predicación y la palabra. Pudiéramos también decir que el ministerio del diácono se ejemplifica o se hace visible cuando modela el carácter de siervo de Cristo mismo. Para que los demás veamos ese ejemplo palpable de aquella realidad que Jesús dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir y para darme al rescate de muchos. El diácono entonces ejerce ese ministerio de misericordia de Dios, administra recursos de la iglesia y modela el carácter de siervo de Cristo. ¿Sabe cuándo descansó Cristo? Sigue sirviendo el día de hoy aún sentado en el trono. La responsabilidad que tiene nuestro diácono es múltiple, como acaban de escuchar. Y no solamente está dada en el tema de los recursos que administra y atiende las necesidades, sino cómo debe modelarnos el carácter de siervo de Cristo. Y nuestra oración debe estar encaminada entonces a que esté pendiente y atento a las necesidades, no solo él, sino de los futuros diáconos que tengamos en medio de nosotros, la sabiduría necesaria para administrar los recursos. Dicho sea de paso, que si al tener muchos diáconos no todos van a administrar recursos, pueden dividirse funciones, así como no todos los pastores estarán designados a la predicación el día domingo. Pero primordialmente también tendrán que modelarnos el carácter de siervo. Porque si su función fuera meramente la dadivosidad, sería una obra altruista y muchos incrédulos hacen eso allá afuera mejor que nosotros. Pero la responsabilidad que él tiene, el diácono, está dado también en un apoyo espiritual. En cómo esta dadivosidad está acompañada de un apoyo espiritual. Aplicaciones finales. Quise hacerles notar que el diácono no es el único servidor. Si usted es cristiano, su ADN, lo que lo deja ver a usted como cristiano es que es un servidor. Un servidor en su casa, un servidor en su trabajo, un servidor en la ciudad. Siempre la disposición no de ser servido, sino la disposición de servir. Y una última aplicación es que el ministerio diaconal no es inferior ni es de menos valor que el ministerio pastoral. Las personas que son diáconos no llegan a ser diáconos porque su hoja de vida no escalafonó a tal punto de que fueran nombrados como pastores. No es así. Es solamente una función comisionada por Cristo con un rol distinto. Ambos, pastor y diáconos, tienen la misma dignidad delante de Dios, pero tienen funciones distintas. Como por ejemplo, en un hogar, el hombre y la mujer que son esposos. La misma dignidad delante de Dios, pero tienen funciones distintas. Si ustedes se dan cuenta, los requisitos del 8 al 13 del 1 Timoteo capítulo 3 prácticamente son los mismos requisitos del 1 al 7. La diferencia es que de uno se le demanda la capacidad del manejo de la palabra para la enseñanza, pero en las condiciones apuntan a lo mismo, al carácter. Al carácter. Si alguien es llamado en algún momento de la historia de la iglesia local, dejar su posición como diácono y ser pastor, no se le está dando un ascenso. En realidad se está correspondiendo un llamado que Dios ha hecho a su corazón, que ha sido dotado con las capacidades necesarias de ejercer el pastorado. La función diaconal no es inferior a la función pastoral, puesto que los requisitos prácticamente son los mismos y denotan carácter. Amén. Vamos a orar. Amado Señor Padre, en esta mañana hemos podido pensar y meditar que tú mismo, Señor, viniste a modelarnos el servicio. Y como tal, has comisionado a algunas personas, llamándolas a este oficio,
para ejemplificar ese carácter tuyo de siervo, Dios. Es una gran responsabilidad que tú das a las personas que tú llamas a este oficio, pero también dices a nuestras conciencias que no es una responsabilidad exclusiva del diácono. Todos nosotros estamos llamados a servirnos mutuamente porque en eso ejemplificamos el conocimiento de ti. Y la pregunta que desearía que tu Espíritu Santo nos ayude a meditar en el resto del día y de esta semana es: ¿estoy ejerciendo mi oficio de servicio diaconal? ¿Estoy ejemplificando a los demás en mi casa, en mi ciudad, con mis hermanos, lo que significa ser un siervo? Si es así, Señor, reprende nuestra conciencia y capacítanos para poderlo hacer, Padre Celestial. Bendícenos en este resto de día, llévanos con bien y permítenos seguir bendiciendo tu nombre por medio del sometimiento a tu palabra. Amén y amén.